Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Okay. ¿Cómo están? Bueno, continuaremos viendo ya la última parte de este capítulo. Voy a abrir el documento. Ahí está, lo están viendo. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, hemos estado viendo los elementos de área, los elementos de volumen y los elementos de línea a partir de un instrumento, de una herramienta fundamental en el análisis vectorial y tensorial, en el análisis en general de los espacios vectoriales y de sistemas multilineales, de espacios tensoriales, por ejemplo, que es el tensor métrico fundamental. Porque a partir de ese tensor métrico fundamental se pueden hacer prácticamente, o se puede hacer prácticamente todo, ¿no? Esto es bueno, lo que hemos avanzado en las clases anteriores. Y a partir de ese tensor métrico fundamental, que es este, puedo hallar los elementos de línea, sumando cada uno de ellos y adicionando su elemento diferencial asociado. Por ejemplo, para la primera posición es el diferencial de x al cuadrado, por ejemplo. Este sería diferencial de x, diferencial de y, este sería diferencial de x, diferencial de z. Y los voy sumando, ¿no? Esos términos, y con eso encuentro los elementos de línea. También el determinante de esta matriz en raíz cuadrada me da el elemento de volumen. Y los elementos de área, anulando una fila y anulando una columna, encuentro unos determinantes de 2 por 2 que son equivalentes a los elementos de área. Y para encontrar los elementos de área tengo que ver la diagonal principal de esta métrica, ¿no? Porque así encuentro los elementos de área como vimos acá en la clase anterior. Eso simplemente a modo de recordar lo que hicimos. Luego encontramos longitudes de arco, pero desde dos visiones diferentes, una visión extrínseca y una visión intrínseca. La visión extrínseca es que yo resuelvo con las variables x, y z esa longitud de curva. Si estoy trabajando sobre la esfera, estas serán sus ecuaciones. Y como me estoy moviendo a partir sobre la esfera, sobre esta esfera unitaria, utilizando el ángulo de elevación y el ángulo de azimut como elementos de referencia, reemplazo esas dos ecuaciones, que serían las ecuaciones de la curva parametrizada, en otras palabras, para las variables u y b. Obtenemos nuestra longitud de arco en términos de x, de y y de z. ¿Y cómo se miden longitudes de arco? Se miden a través de esta expresión, que es totalmente pitagórica, que está asociada a una forma matricial como esta. En realidad esto es un producto escalar el que estoy haciendo, ¿no? Esta es la definición de producto escalar. Estoy multiplicando esto escalarmente con esto, y estoy usando esta métrica. Por lo tanto, es esto. En realidad lo que estoy haciendo es el diferencial de S escalarmente con el diferencial de S en métrica euclidiana, producto escalar. Y el resultado es este, ¿no? Porque este diferencial de S es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Pero cuando tenga métricas diferentes, este elemento central, esta matriz de 2 por 2 que tengo acá en el medio, esta matriz ya no será la matriz identidad, será, no sé, una matriz diferente, pero siempre simétrica. Porque el tensor métrico fundamental es simétrico. Bueno, hemos hecho un ejercicio, hemos encontrado los elementos diferencial de x, de y y de z, los hemos reemplazado en esta ecuación, hemos simplificado esta expresión, hemos llegado a una forma reducida como esta, hemos aplicado cuadraturas para eliminar el elemento diferencial acá y tenga simplemente longitud de arco en el rango que hemos puesto de 0 a 1, aunque no me lo dijeron, pero estamos colocando de 0 a 1. Y la métrica inducida es trabajar directamente sobre la superficie, que es una superficie esférica, parto de las mismas ecuaciones, solo que en lugar de reemplazar por t, como hicimos acá, parto de las mismas ecuaciones, solo que en lugar de reemplazar u y b por t, lo que estoy haciendo es, a partir de estas ecuaciones de transformación, encontrar su métrica inducida. Encuentro su vector unitario E sub 1, E sub u, y el vector unitario E sub b, E sub 1 y E sub 2. Tengo dos vectores, construyo su métrica, y tengo su métrica, que es una matriz un poquito más simple, es de 2 por 2.
Ahora me estoy moviendo sobre la propia esfera. Es como si fuese un gusano en este momento, que me estoy arrastrando o que me estoy desplazando a lo largo o sobre la esfera. En cambio acá, en el otro procedimiento, lo que soy ahora somos un ave, un pájaro que está volando por acá y que está viendo desde afuera las variables X, Y y Z. Eso que estamos haciendo, ¿no? Es la forma explícita, una métrica extrínseca, ¿no? En cambio, esta otra estoy usando una métrica intrínseca porque ahora ese pájaro se ha vuelto un gusano y se está desplazando a lo largo de la esfera. Y con su métrica hacemos exactamente lo mismo. Encuentro la longitud de arco, que es esto, más esto, más esto, más esto, asociado a sus formas diferenciales. O el producto escalar, en otras palabras, de eso. Solo tengo dos variables, diferencial de U, diferencial de B. En cambio, acá tenía tres variables, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, porque quería saber en cada momento su posición en esas tres coordenadas. En cambio, acá no. Solo necesito cuánto vale el ángulo de elevación y cuánto vale el ángulo de azimut, porque me estoy moviendo sobre esa esfera unitaria. Esta es la longitud de arco. Esta es la longitud de arco que voy a usar. Estas son las curvas. Son las curvas parametrizadas, la curva parametrizada. Por ejemplo, la curva de una circunferencia. Yo decía X igual a 2 coseno del ángulo, ¿no? 2 coseno del ángulo. T. Eso es en X. En Y es esta otra. En Y es igual a 2 seno del ángulo. Esas son las curvas. Esa es la curva en realidad. Porque tengo X y Y en términos de parámetros. Eso es una curva. Ahora, esta es la misma curva. Ahora ya no es X igual a coseno de T. Es U igual a T porque U y B son las variables del sistema esférico. En cambio, acá teníamos X, Y y Z porque son las variables del sistema cartesiano rectangular. Del sistema euclidiano. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y luego parametrizando, porque tengo que encontrar un diferencial de U y tengo que encontrar un diferencial de B, hallamos sus elementos diferenciales y nos encontramos con una ecuación que es exactamente la misma que habíamos encontrado con la métrica extrínseca. Es la misma ecuación. Evaluamos la integral con apoyo de una calculadorita y encontramos el mismo resultado. Luego, ¿qué vimos? Luego vimos para una métrica mucho más general, una métrica euclidiana, porque fíjense que el tensor métrico depende de números escalares simplemente, es una métrica euclidiana, así las métricas como se estudiaban en álgebra lineal, y me dan una curva para sus variables. Sus variables para esta métrica son V y W, no son X, Y y Z, son V y W, y queremos hallar, no sé, lo que me pidan, ¿no? Su longitud de arco, por ejemplo, en este intervalo, encuentro sus elementos diferenciales, exactamente lo mismo que siempre, y calculamos la integral para el intervalo que me han dado. También podemos encontrar sus elementos de área, 5, 3 y 4, pues elimino esto, y tengo 3 por 4, 12, menos 4. Luego, y ese es mi elemento de línea, perdón, mi elemento de área. Luego anulaba esta columna y esta fila y me quedó 20 menos 0. ¿Qué variables estoy usando? Estoy usando las variables B y W. U y W, es decir, esta que ha quedado libre, que es U, y esta que es la columna de W que ha quedado libre. Esas son sus variables, ¿no? Luego teníamos el tercer elemento de área. Ahora, la gente, ustedes me preguntarían, pero ¿a qué elementos de área se está refiriendo? A los elementos de área que están sobre las superficies de esta métrica. No sé cuáles serán esas superficies. No me han dado, solo me han dado directamente su métrica. En el caso de coordenadas esféricas, por ejemplo, esas superficies son o esferas, o conos, o planos radiales. Entonces estaría hallando elementos de área sobre esas superficies, sobre el área que corresponde a la esfera, estoy hablando del área que corresponde al cono y estoy hablando al elemento de área que corresponde al plano radial, a ese semiplano que está pegado al eje Z. Y para el tercer elemento de área, elimino su fila y elimino su columna correspondiente y las variables libres que me quedan son U y B. Por eso son diferencial de U y diferencial de B. Y el elemento de volumen para esta misma métrica es el determinante en raíz cuadrada del tensor métrico fundamental nuevamente. O sea, todo se hace con esta métrica, todo. Por eso se llama tensor métrico fundamental. Y ahora entendemos por qué, ¿no? Porque todo se hace con eso.
hallamos un elemento de área para un hiperboloide, podemos usar métrica inducida o métrica extrínseca. Podemos hacer cualquiera. Voy a meterlo a este hiperboloide dentro de un cilindro. Estas son sus ecuaciones. Elimino una variable. Puedo eliminar el radio o z. Estoy eliminando, por ejemplo, el radio. Y reemplazo en estas ecuaciones y ahora tengo, igual que en el caso de la esfera, una terna de ecuaciones que dependen solo de dos variables, z y el ángulo. Puedo encontrar su métrica inducida. Esta es la métrica inducida. Y como quiero hallar su elemento de área, hago esto por esto menos esto por esto. Y me queda simplemente esto. Hasta ahí habíamos quedado la clase de la semana pasada, ¿no? Fíjense, acá puedo fácilmente trabajar con elementos de área, elementos de volumen, elementos de línea, y es mucho más flexible de lo que a veces uno piensa, porque en los exámenes, por lo menos en los exámenes que yo no tomo, no les pregunto hallar el elemento de área en coordenadas cilíndricas, ¿no? Eso es ridículo, ¿no? Eso hasta mi hijo de 2 años que no tengo podría resolverlo. Tengo que preguntar cosas que ustedes puedan desarrollar y cosas que ustedes puedan utilizar de lo que hemos aprendido para resolver otro tipo de problemas. Es lo que normalmente se debería hacer. Les he dado esto, se los he dado para que ustedes lo lean. No les voy a explicar, para encontrar métricas inducidas también, pero de otra forma. Es una forma que no haya directamente los vectores unitarios, lo hace de otra forma. Por ejemplo, para esta misma métrica, viendo rapidito, para hallar el elemento de área en esta métrica, en este hiperboloide de un manto, lo llevo a coordenadas cilíndricas, lo estoy llevando a coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas queda como esto, encuentro su diferencial total, y de ese diferencial total despejo o el radio o z, el diferencial de R o el diferencial de z. Aquí estoy despejando el diferencial de z. Por lo tanto, ese diferencial de z es esto. En otras palabras, lo voy a colocar todo en términos de z. Yo sé que z es igual a 1 menos R, el radio, mejor dicho, es 1 sobre R, z al cuadrado en raíz, mejor dicho, 1 más z al cuadrado en raíz. Luego, tomo el elemento de línea, la métrica es el elemento de línea también, en coordenadas cilíndricas porque estoy trabajando ahí, y reemplazo el diferencial de R en términos de esto que acabo de encontrar, el radio, lo reemplazo. Y ya está. Ya tengo un elemento de área, un elemento de línea, mejor dicho, donde solo tengo dos variables. Tengo la variable z y la variable θ. Este radio también lo elimino, este radio que tengo acá, con la ecuación que teníamos más antes, y a partir de eso construyo su propia métrica en términos de z, y su elemento de área es esto. Fíjense que en este procedimiento yo en ningún momento he hallado el vector unitario de sub u o de sub b. Lo único que he hecho es matemáticas, elementos diferenciales totales, despejar una ecuación, pero el único cuidado que hay que tener es de que tengan en cuenta la métrica que estamos usando. Como a mi paraboloide lo he llevado a coordenadas cilíndricas, entonces tengo que utilizar la longitud de arco en coordenadas cilíndricas. Es muy parecido, digamos, procedimientos parecidos. Y ahí habíamos quedado la clase anterior, ¿no? Ahí habíamos quedado. Ahora vamos a empezar a estudiar o a entender un poquito lo que son los operadores diferenciales en notación tensorial, que son coordenadas curvilíneas también. Pero acá yo ya estoy introduciendo el elemento o la palabra tensorial porque son sistemas mucho más generales. Y voy a colocar directamente las fórmulas, no voy a deducir estas formulitas, en el Shaw creo que hay, pero les voy a dar cómo se expresa, cómo se halla el gradiente, cómo se halla la divergencia, cómo se halla el rotacional y alguna otra cosa más ahí, que son los operadores diferenciales, para cuando yo trabaje en geometrías que no son las cartesianas rectangulares, las geometrías basadas en base canónica y en IJK, porque ahí ya sé, ¿no?, cómo es el laplaciano, cómo se calcula, ya sé cómo se calcula el gradiente simplemente es un vector que se forma con las derivadas parciales sucesivas, ya sé cómo se define la divergencia, lo he visto en el primer capítulo de esta materia, ya sé cómo se encuentra el rotacional,
Ya sabemos eso en coordenadas cartesianas rectangulares. En ese sistema de referencia donde sus variables son X, Y y Z. No se olviden que cada sistema de referencia siempre está asociada a sus propias variables. En esféricas tengo radios y tengo ángulos. En cilíndricas tengo radios, tengo ángulos y tengo alturas, tengo Z. Esas son sus variables. ¿De acuerdo? Entonces, cada sistema, cada geometría, cada manifold, como se dice también, cada variedad de la que estamos hablando, una variedad esférica, cilíndrica, etcétera, tienen sus propias variables. Y lo que estoy haciendo acá es para cualquier sistema. Estoy haciendo una definición súper general. El gradiente se calcula así. El gradiente de una función ρ. Si ustedes quieren hallar el gradiente de una función ρ, tienen que utilizar esta expresión. Y fíjense que en esta expresión lo que vamos a observar es, primero, que es un vector, porque tengo un E sub j. Segundo, que tengo los coeficientes métricos, los segundos coeficientes métricos, es decir, la inversa del tensor métrico fundamental. Y tengo las derivadas de la función respecto de cada una de sus variables. Ahora, tengo índices repetidos. Fíjense que tengo I y tengo JJ. Cuando utilizo notación tensorial o cuando utilizo una expresión donde aparecen índices repetidos en el mismo lado de la ecuación, en este lado estoy viendo el índice repetido, en este lado de la ecuación, en el mismo lado, el índice I que se repite y el índice J que se repite son índices, no son los vectores de la base canónica, solo son índices. Es I y J. Si quieren, llámenle P y Q, digamos, a I llámenle P y a J llámenle Q, o M y N, lo que ustedes quieran, solo son índices. El índice repetido quiere decir sumatoria. Y el índice repetido ha sido propuesto y ha sido introducido por Albert Einstein. A él se le ha ocurrido hacer eso, en lugar de colocar una sumatoria, él ha colocado un índice repetido y a todo el mundo les ha dicho que a partir de ahora, cuando vean un índice repetido, entiéndanlo como sumatoria. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Es una recomendación, pero es una recomendación bien útil. Voy a hacer sumatoria para ambos índices, porque I se está repitiendo y J se está repitiendo. Tienen que ser más o menos ordenados para no equivocarse y para expandir esta forma compacta en todos los términos que significa o que representa esa ecuación. Fíjense, estoy haciendo sumatoria para el índice I. Y I estoy haciendo variar de 1 a 3. Agarro esta misma ecuación, toda esta, y digo que I valga 1. Y tengo 1, 1. El resto copio igual, ¿no? Ahora, más que I valga 2. 2, 2. Más que I valga 3, 3, 3. Expandido el índice I. Y ahora, en cada uno de estos términos, en el primero, en el segundo y en el tercero, también tengo otro índice repetido que en este caso es J. En este caso es J. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Espérenme. Voy a activar la grabación que me estaba olvidando. Aquí me han hecho recuerdo. Algunos de ustedes me hizo recuerdo. Ya está. Ya está. En cada uno de estos tres términos también tengo otro índice repetido que es J. Lo que voy a hacer es expandir para cada uno de ellos J. Pero ya el índice I asociado al 1, asociado al 2 y asociado al 3, que está pintado con rojo, se queda fijo, ¿no? Porque solamente se hace sumatoria sobre las variables literales, I y J, no sobre las variables numerales. Entonces, fíjense, ahora estoy haciendo sumatoria para J. Lo voy a tratar de resaltar si se puede ver. Por ejemplo, JJ. Este primer término, entonces voy a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y el índice 1, el superíndice 1, está fijo ahí como 1 y en U también. Luego hago sumatoria para todo esto y nuevamente 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nuevamente lo mismo para este índice, el tercer término, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Y fíjense qué es lo que obtenemos. Obtenemos 9 términos. Ahora, ¿qué hago a continuación? Lo que hago a continuación es agrupar términos semejantes, porque lo que estoy obteniendo es un vector. Este, por ejemplo, tiene I1,
E sub 1, perdón, este tiene E sub 1 también, este tiene E sub 1 también, este tiene E sub 2, este tiene E sub 2, este tiene E sub 2, y finalmente tengo este que tiene E sub 3, E sub 3 y E sub 3. Los agrupo y factorizo E sub 1, E sub 2 y E sub 3 y obtengo estos términos pintados con colores diferentes. Tengo todos los que tenían E sub 1, los he agrupado, haciendo un poco de álgebra, todos los que tenían E sub 2 y todos los que tenían E sub 3. Ese es mi vector. Y sirve para cualquier geometría, para cualquier variedad. Esto es bien genérico. Y incluso sirve para espacios vectoriales que no son ortonormales, que sus vectores no son ni unitarios ni perpendiculares. Esto es lo más general que se puede construir. Sin embargo, muchas de las geometrías que utilizamos, como la esférica, como la cilíndrica, como la propia cartesiana rectangular y otras geometrías que son importantes, aunque las más importantes son las cilíndricas y las esféricas, muchas de esas geometrías están formadas por vectores ortogonales, no ortonormales. Escuchen bien lo que estoy diciendo, ortogonales, es decir, los vectores de su base son vectores perpendiculares entre sí. Entonces, cuando son perpendiculares entre sí, según la métrica que hemos aprendido, esa métrica o ese espacio vectorial ortogonal está asociado a un tensor métrico fundamental que está representado por una matriz diagonal. Los términos de la diagonal son los únicos que existen. Por lo tanto, este se va a anular, este se va a anular, este se va a anular, este va a valer 0, este también va a valer 0, este va a valer 0 y este va a valer 0. Y la métrica el gradiente se va a reducir a una expresión que tiene solo 3 términos. Y fíjense, es muy parecido a la definición de gradiente. Es un vector formado con derivadas parciales. Es la función ρ derivados respecto de U sub 1, ρ respecto de U sub 2, ρ respecto de U sub 3. Es lo mismo que el gradiente cuando hallábamos en base canónica. La única diferencia es que hay ahora unos términos que corresponden a los segundos coeficientes métricos que se derivan o que salen del hecho de que los vectores de esta base, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, no son unitarios. Por lo tanto, de alguna manera tengo que compensar, y la manera de compensar es con el tensor métrico recíproco. Entonces, a partir de ahora, ese es el gradiente de una función. Lo puedo llevar a una forma matricial, se puede hacer maravillas con esto, pero eso ya se los dejo para iniciativa de ustedes, ¿no? Se puede llevar a su forma matricial. Hay una forma más fácil de acordarse que la formulita, llevándolo a su forma matricial. Tener una forma matricial para el gradiente. Veamos algún ejemplo. Me están pidiendo que halle el campo vectorial normal a esta esfera. Lo mismo de siempre, o sea, me están pidiendo un conjunto de vectores que sean perpendiculares a la superficie. No cambia absolutamente nada todo lo que hemos aprendido desde que han entrado a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Todo es igual, o sea, no es una matemática diferente, no es algo raro ni nada por el estilo. Es lo mismo, solo con cosas diferentes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es lo que quiero habilitar y estoy abriendo otra cosa. Vamos a ver, vayamos a otro ejemplo acá. Tengo una esfera. Es una esfera trasladada respecto del origen de coordenadas, ¿no? En Z. Es una esfera más o menos así. X, Y, Z. Mi esfera es así. Y lo que me están pidiendo es un conjunto de vectores como estos. Perpendiculares a la superficie. ¿Cómo hacíamos eso? Con el gradiente, ¿no? Lo primero que tenía que hacer es volverlo homogénea a mi función, implícita a mi función, para tener un conjunto de vectores perpendiculares a la superficie, porque si hubiese alguna variable despejada, hallaría el gradiente de la variable despejada. Y lo que me estaría dando es un vector que apunta en la dirección donde la variable despejada crece más rápidamente. Y todos estos vectores, ya sea que la función sea implícita o sea explícita, todos esos vectores siempre son perpendiculares. En un caso a las líneas, a las curvas de nivel, y cuando la forma es implícita a las superficies de nivel. Todo eso han aprendido hasta ahora y no sé si se acordarán, pero todo eso ya han debido aprender, o hemos aprendido en realidad.
Esa es mi esfera. ¿Cómo hago? Bueno, yo sé que hay que hallar un gradiente, el gradiente de esta función, de eso. Pero quiero hacerlo, no sé, digamos en cilíndricas. Lo puedo hacer en esféricas también, en el sistema que yo quiera. Lo voy a hacer en cilíndricas. Fíjense, estoy usando un modelo cilíndrico para hallar el gradiente de una esfera. Lo puedo hacer también. En coordenadas cartesianas hacíamos eso, ¿no? Hallaba el gradiente de una esfera, pero utilizando una geometría rectangular. Hacíamos lo mismo. En cilíndricas tengo esto, así que lo que voy a hacer es expresar mi esfera en coordenadas cilíndricas. Lo voy a llevar a coordenadas cilíndricas. No es una transformación, es una parametrización. X más Y vale R al cuadrado, perfecto. Z se queda como está y tengo la ecuación de la esfera, que es esta, en coordenadas cilíndricas. Esa es la ecuación de mi esfera en coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son una métrica ortogonal. Los vectores de su base son perpendiculares entre sí, aunque no unitarios. Dos son unitarios, pero hay uno que no es unitario. Por lo tanto, al ser una métrica ortogonal, este término tan largo con 9 términos se va a reducir a una expresión como esta. Es lo que voy a usar. Y lo tengo ahí. Voy a usar ese, lo he vuelto a copiar ahí. Y ya está. Lo único que tengo que hacer es ahora empezar a derivar. La derivada de 2 respecto de U1. Eso va a ser la derivada de mi esfera, de esta que les voy a mostrar. De esta parte de la ecuación, lo voy a derivar respecto del radio, porque ahora mis variables son radio, ángulo y z. La primera variable, U super 1, es el radio. Y su derivada, por lo tanto, será la derivada de esta ecuación, de estas respecto del radio, es 2R. Son derivadas comunes y corrientes. Y ya está. Luego tengo que encontrar la derivada de 2 respecto del ángulo. E super 2 es el ángulo. U super 2, perdón, es el ángulo. Pero en esta ecuación no hay el ángulo, por lo tanto esa derivada vale 0. Luego necesito la derivada de esta esfera respecto de z. Acá tengo z, ¿no? Eso va a ser 2 multiplicado por z menos 4. Ya tengo las 3 derivadas. Los voy a reemplazar acá. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Luego me tengo que acordar estos términos. Me tengo que acordar este término y este término. Necesito conocer la métrica del espacio vectorial. Y esa métrica es sencilla, ¿no? Si ustedes se acuerdan. Y si no se acuerdan, bueno, hay que hallar, si hemos aprendido a hallar. Esa métrica en coordenadas cilíndricas es así. 1, 0 creo que vale acá, 0 creo que vale por acá, 0 por acá, R al cuadrado por acá, 0 por acá, 0, 0 y 1. Esa es su métrica. Pero yo necesito el recíproco de esto. Porque fíjense, necesito los segundos coeficientes métricos. Es la inversa, en otras palabras, de esta matriz. Pero como es una matriz elemental, básicamente lo que necesitamos es el recíproco, ¿no? De cada uno de esos términos de la diagonal. El G super 11 es 1. 1 sobre 1 es 1, ¿no? El G super 22 va a ser 1 sobre R al cuadrado. Y este otro es 1 también. Reemplazando esos datos, además este se anula, ¿no? Se hace 0 porque la derivada de rho respecto de θ es 0. Y este es el gradiente en coordenadas cilíndricas. ¿Qué pasa en coordenadas esféricas? ¿Cómo lo hago? Lo mismo, utilizo coordenadas esféricas, parametrizo la ecuación de mi esfera en coordenadas esféricas y me sale una cosa más sencilla, es eso. Las coordenadas esféricas también corresponden a una métrica ortogonal, por lo tanto no voy a tener 9 términos, sino solo 3. Hay 6 que se van a anular, porque la matriz asociada es una matriz diagonal. Necesito encontrar las derivadas nuevamente, como hace rato, pero ahora respecto a las variables de las esféricas, respecto del radio, respecto del ángulo de elevación y respecto del ángulo de azimut. Y por supuesto también tengo que acordarme sus segundos coeficientes métricos. Las derivadas serán 1 respecto del radio, fíjense, respecto del radio vale 1. Respecto de θ es 8 veces θ. Respecto de θ será 8 seno de θ. Y respecto de phi
y no depende de, esta ecuación no depende del ángulo de azimut, el que barre el horizonte, por lo tanto su derivada de esto vale 0. Y ya está, 0. Ya tengo las tres derivadas. Y bueno, G11 vale 1 en esféricas y G22 vale 1 sobre R al cuadrado. Entonces queda esto como es sub 1 nomás y este como 1 sobre R al cuadrado. Los reordeno y tengo esto. Ese es el gradiente de esa esfera en coordenadas esféricas. Son ecuaciones diferentes, ¿no? En esféricas, fíjense, hay un seno y demás cosas, hay un 8 por ahí. En cilíndricas hay un 8 también, pero es diferente. No hay valores angulares acá. Y si me pedían encontrar el gradiente en coordenadas cartesianas rectangulares, el gradiente de esa esfera hubiese sido bien fácil, ¿no? En coordenadas cartesianas rectangulares su gradiente hubiese sido 2x. ¿Qué más? 2y. ¿Qué más? Y 2 veces z menos 4. Ese es su gradiente en coordenadas cartesianas rectangulares. Ese es su gradiente. Coordenadas cartesianas rectangulares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Bueno, esa no, esta, coordenadas esféricas. Esta. Ahora, fíjense, se les podría decir transformar este vector a coordenadas cilíndricas. El resultado que ustedes deberían obtener es este, ¿no? O les puedo decir transformar este vector a coordenadas cartesianas rectangulares. Deberían encontrar esto. Ahora, fíjense, en esta notación tensorial que les estoy dando para el gradiente, el vector está expresado en base natural. No es base física, es base natural. Es bien importante, a veces uno no advierte eso, somos lectores muy apresurados a veces y no me doy cuenta y empiezo a hacer cualquier cosa. Esto es bastante lógico y tiene que ser coherente, ¿no? Este gradiente está en base natural, no está en base física ni está en base covariante. Esta notación tensorial que les estoy dando está en base contravariante, en base natural. Nada más, podría llevarlo a su forma física, dividiendo este vector entre su módulo y dividiendo este vector entre su módulo. Ya tengo base física. Ejemplo 2. Expresar el operador nabla en coordenadas cilíndricas. Usar base física. El operador nabla es este, ¿no? Ese es el operador nabla. Quiero transformarlo a este operador, que es un operador vectorial diferencial, a coordenadas cilíndricas. Acá tengo dos problemas. El primer problema es que primero tengo que transformar la base. Y JK tiene que desaparecer. Y tiene que aparecer I1, I2, I3, porque me está pidiendo base física. No me están pidiendo base natural. No tiene que aparecer E sub 1, E sub 2. También si quisiera lo podría hacer. Es exactamente lo mismo. Pero lo estoy haciendo base física porque es mucho más fácil. Base física. Tengo que transformar primero la base. Y luego tengo que encontrar los equivalentes en coordenadas cilíndricas a estos operadores. ¿Cómo se expresa ese operador en coordenadas cilíndricas? Veamos. Vamos a transformar primero la base. Como me han pedido a coordenadas cilíndricas, escribo sus ecuaciones, obtengo sus vectores en base natural, que son los primeros vectores que se obtienen siempre, base contravariante. Lo vuelvo a cada uno de esos vectores unitario para obtener la base física. Y a partir de estas tres ecuaciones, de estas que tengo acá, despejo I, J y K. Háganlo como quieran, ¿no? Como les guste. Yo lo haría con matrices. Porque sería más fácil, porque la matriz asociada a este sistema de ecuaciones, porque para mí es un sistema de ecuaciones, mis incógnitas son I, J y K. Y mis términos independientes son I1, I2 y 3. Y tengo mi matriz, la matriz A, que va a estar formado por los senos y cosenos. Lo llevo a su forma matricial y voy a utilizar el método de la inversa. Como la base
como la matriz, mejor dicho, A de ese sistema de ecuaciones es una matriz ortogonal, su inversa es su transpuesta. Entonces, fácilmente puedo despejar IJK, ya es resuelto. Ya tengo IJK en términos de I1, I2 e I3. I2 e I3. Ahora transformo la base, ¿no? Entonces, en lugar de I, voy a colocar coseno de tita I sub 1 menos seno de tita I sub 2. En lugar de J, voy a colocar seno de tita E sub 1 más coseno de tita I sub 2. Y en lugar de K, voy a colocar I3. Con eso transformo la base. Y ahí recién efectivizo mi transformación. Entonces, ya está resuelto el problema de la transformación de la base. Ya hemos resuelto. Eso era fácil. Ahora me tengo que pelear con estas cosas. Esto es cálculo. Esto es cálculo. Lo que han aprendido en cálculo deberían poder aplicar acá para encontrar las expresiones de estos operadores en coordenadas cilíndricas. A ver, ¿cómo lo haríamos? Como yo lo estoy haciendo. Voy a transformar los operadores. Voy a hacer regla de la cadena. Y voy a decir, tengo una función que no conozco, porque fíjense acá, el operador que tengo acá no es rho, ¿no? No está rho acá, no está rho, no hay una función, solo es un operador. Pero de todas formas el operador trabaja con funciones. Por lo tanto, hay una función acá. Es como si yo hallara rho acá y lo multiplico por rho. Por esa función escalar. Rho por esto y tengo el gradiente. Entonces, hay una función rho ahí. No me interesa cuál es rho. Y esta función rho depende de x y de y. Porque está en coordenadas cartesianas rectangulares. Depende de x, depende de y depende de z. Depende de esas tres. Y depende de z. Y luego sé que x y y dependen de r y de θ. Así nomás. Esta variable ni siquiera la debería poner. Z no se transforma, ¿no? Z la voy a borrar, Z no se transforma. Z sigue siendo Z. Esto hay que hacer solo para las ecuaciones que se transforman. Entonces, eso estoy haciendo, regla de la cadena. Y digo, voy a derivar desde acá hasta L. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a encontrar la derivada de esta función que no sé cuál es, por eso no he puesto nada acá. Por eso no he puesto nada ahí delante de eso. Voy a ir desde aquí hasta L. Digo, la derivada de esta función que no conozco respecto de x por x respecto de r, más la derivada de esta función respecto de y por y respecto de r. Ya está. Lo expreso así porque hay algunas derivadas que puedo encontrar. X respecto de r puedo encontrar. Como estamos en cilíndricas, x respecto de r vale coseno de θ, que está por acá, y y respecto de r vale seno de θ. Hago lo mismo para la función, para la otra variable, phi, y obtengo esta expresión. Nuevamente he formado un sistema de ecuaciones. Porque en este par de ecuaciones tengo esto igualado a todo esto. Y tengo esto igualado a todo esto. Entonces despejo en este sistema de ecuaciones la derivada de algo respecto de x y la derivada de algo respecto de y. Puedo utilizar nuevamente matrices. Y finalmente obtengo lo que necesito. Fíjense, a mí me gusta resolver estas cosas con puras matrices, ¿no? Porque es bien fácil usar matrices. Ya está, ya tengo cuánto vale la derivada de algo respecto de x. Ya tengo esa derivada. Y lo mismo hago para encontrar y ya está. Ahora voy y transformo, porque lo que estoy transformando es esto. En lugar de colocar la derivada de algo respecto de x, coloco esto. Coloco esto. Cosenos y senos que tengo ahí. Y todavía no estoy transformando, lo estoy dejando como y. En lugar de la derivada de algo respecto de y, reemplazo eso, que es esto, y esta no se transforma. Z es una variable que no se transforma, así que se queda como está. Por eso es que no lo he considerado ni siquiera en nuestro diagramita de la regla de la cadena. Luego, hasta acá, cuando llego a este paso, cuando he llegado a este paso, este operador, que es el operador nabla, el operador del, sigue en base canónica. No he hecho nada, ninguna transformación todavía ha ocurrido. Sigue en base canónica. Así que lo que voy a hacer es transformar ahora efectivamente. Y lo voy a transformar transformando la base. En lugar de i, voy a colocar este i, ¿no?
En lugar de J voy a colocar esto y en lugar de K voy a reemplazar con eso. En lugar de I, en lugar de J, bueno, y en K es lo mismo nomás. Y ahora si me fijo en esta expresión, tengo un I por acá, un I1, acá tengo otro I1. Puedo ir agrupando términos semejantes, reordenando esto, simplificando lo que aparezca para simplificar, y finalmente me queda esta expresión. Ese es el operador Nabla en coordenadas cilíndricas. En base física. En base física. ¿Podría hallarlo en base natural? Sí, lo puedo hallar también en base natural. No va a cambiar mucho. Va a ser casi igual. El único término que va a cambiar en base natural va a ser este. El segundo término va a cambiar. Y por supuesto los vectores, ¿no? Ya no voy a tener I1, I2, I3. Ahora voy a tener E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y ya está. Ese es el gradiente. Se los presento. Ese es el gradiente en notación tensorial, que es lo mismo que en notación de coordenadas curvilíneas. En el Young también está esta misma expresión, es que pueden verlo ahí también, aunque la nomenclatura cambia un poquito. El siguiente operador que voy a ver, el laplaciano. El laplaciano, no se olviden que es la divergencia de un gradiente. Eso es el laplaciano. Y fíjense que en este caso yo voy a deducir la expresión. Vamos a deducir entre todos esta expresión. La expresión para el laplaciano. Como ya tengo este resultado, y esto me permite encontrar un gradiente, yo lo que tendría que hacer es el producto escalar de esto con el operador Nabla nuevamente, en base física. Entonces, esto es el producto escalar que lo tengo acá. Porque así voy a tener el laplaciano, ¿no? El laplaciano es esto, no se olviden. El laplaciano es esto al cuadrado de una función cualquiera, ρ. Esto es lo que estoy transformando. Y este término triángulo invertido elevado al cuadrado es el producto escalar del operador Nabla consigo mismo, es decir, de este operador consigo mismo. El producto escalar es distributivo respecto de la suma. Esto voy a multiplicar con esto voy a multiplicar con esto bueno, todos contra todos, 9 términos en general. Y es lo que tengo acá. Estoy multiplicando. Digo, esto lo voy a multiplicar con esto. Luego este con este, luego este con esto. O sea, este primer término con todo esto en producto escalar, es lo que tengo acá. Es lo que tengo ahí. Luego digo este término. Los únicos que se van a multiplicar son los vectores, ¿no? I2, por ejemplo, con I1, I2 con I2, I2 con I3. Los otros términos solo son escalares, que los puedo poner dentro o fuera. Lo estoy acomodando así. Fíjense, el producto escalar lo voy a hacer al final. Estoy haciendo primero las derivadas. En este caso, primero la derivada de algo respecto del radio, lo estoy poniendo delante de acá, y el producto escalar me lo voy a guardar para el final, es lo que estoy haciendo acá. El producto escalar lo voy a hacer al final, y lo primero que voy a hacer es las derivadas. Las derivadas que son estas. Lo mismo hago para el otro término y lo mismo para el tercer término. Y tengo 3 términos. El término azul, el término rojo y el término verde. Cada uno lo estoy llamando término 1, término 2, término 3. Empiezo a hacer la derivada, ¿no? La derivada y tengo que hacer como producto. Tengo que derivar respecto del radio a esto. Por lo tanto, voy a tener la segunda derivada respecto del radio 2 veces de algo, que no lo he puesto ahí, por I1, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, I1 respecto del radio. Lo mismo con este término. Aquí tengo 3. 1 sobre R, la derivada de algo respecto de θ, I sub 2. Tengo que derivar como productos respecto del radio. La derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del segundo por el primero y tercero sin derivar, y la derivada del tercero sin derivar el primero ni el segundo. Y luego la derivada de este otro. Del término 3, la segunda derivada de respecto primero de z y luego respecto de r por I3. I3 ya no lo estoy derivando, debería derivarlo también, pero ya no lo estoy derivando porque I3 es una constante, es el vector k. I1, I2 y 3 ya sé lo que son. Estos son estos vectores, ¿no? I1, I2 y 3. Eso lo estoy poniendo ahí para acordarnos.
porque necesito derivar. Fíjense, necesito encontrar I1 respecto del radio. Pero I1 no depende del radio, por lo tanto esa derivada vale 0. Necesito, ¿qué más? Necesito I2 respecto del radio. I2 tampoco tiene radio, así que esa derivada vale 0. Entonces hay algunos términos que se anulan. Este se me va a anular y este se me va a anular y me queda una cosa más pequeñita como esto. Luego hago el producto escalar. El producto escalar es este vector I1 con este vector I1, este vector I1 con el vector I2, este vector I1 con el vector I2 que también tengo acá, este vector I1 con el vector I3. Pero esto es una métrica ortogonal, por lo tanto el único término que va a aparecer y que va a existir es este. Este se va a anular porque I1 escalarmente con I2 es 0, su producto escalar vale 0, con este también se anula y este también se anula. Y me queda simplemente la segunda derivada de algo respecto del radio 2 veces. Ese es mi primer término. Mi segundo término hago exactamente lo mismo y obtengo este resultado. Y el tercer término hago exactamente lo mismo y obtengo este resultado. Lo estoy haciendo en base canón, en base física, cilíndrica. Y ese es el Laplaciano. Ese es el Laplaciano. Esto les debería hacer recuerdo, fíjense, a cálculo 2. Porque en cálculo 2 nos dicen, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Me dicen, dada esta función, es el derivada segundo de una función, no sé, lo que quieran, digamos, f respecto de x 2 veces, más y los ayudantes hacen esto, les preguntan, en los exámenes también hacen esta pregunta. Es una derivada de la función respecto de z, o de y en este caso, elevado al cuadrado, y más, yo hago este ejemplo, lo resuelvo en clase, aunque hago solo con dos variables, con x al cuadrado y al cuadrado, pero este ejercicio lo resuelvo en clase, en cálculo 2. En la parte de derivación implícita y regla de la cadena, segunda derivada también, respecto de z 2 veces. La pregunta que hacen a veces en los exámenes o que se resuelven en clases es transformar esto a coordenadas cilíndricas. Tengo que encontrar primera derivada, segunda derivada, hacer un montón de cosas. A veces tengo que meter jacobiano, derivación implícita. Se hace largo, ¿no? Se hace largo. Yo lo he hecho de otra forma acá, con espacios vectoriales. Y este es el mismo resultado que encontramos con cálculo. Es exactamente el mismo. Es otra forma de hacer. Si les parece más fácil, no sé si les parecerá más fácil, pero esto me parece a mí más divertido. Incluso lo puedo llevar a una forma matricial, que no está en este documento. Tengo en otro documento un documento más completo donde está todo ese desarrollo matricial. Y les pongo solo algunas cosas acá. Si no, no nos alcanzaría el tiempo. Ahora, la fórmula general es esta para el Laplaciano. Y esta es la forma tensorial. Lo mismo que les he dado con el gradiente. El gradiente les he dado directamente la forma tensorial. ¿Dónde está eso? Esto les he dado directamente. Es así, les he dicho. Me ha dado flojera, digamos, demostrar. Y lo que les he enseñado es a expandir un poquito y a usar esa fórmula, nada más. Y acá en el Laplaciano hemos hecho algo más. He deducido una expresión para el Laplaciano en coordenadas cilíndricas, para que se fijen de dónde sale. Y luego estoy tratando de generalizar y de decirles, cuando tengan cualquier otro sistema, esféricas, cilíndricas o curvilíneas en general, el Laplaciano se calcula con esta expresión. Y en el Laplaciano tengo 1 sobre la raíz cuadrada de g. Fíjense, el tensor métrico fundamental aparece nuevamente. En el Xiaon aparece este término también, pero de otra forma. Lo ponen como 1 sobre h sub 1 por h sub 2 o por h sub 3, porque están pensando que están trabajando en una base ortogonal y por lo tanto ese producto simplemente son los términos de la diagonal en producto y en raíz. Ponen h1, h2 y h3 y le llaman factores de escala en el Xiaon. Yo le llamo 1 sobre raíz de g, es decir, el determinante del tensor métrico fundamental. Es lo mismo. Acá estoy derivando respecto a las variables, ¿no? Pueden ser radios, ángulos, x, y, v, lo que sea. Y hay índice repetido también. Fíjense, tengo i, y tengo i, y tengo j, y tengo j. Índice repetido. Lo voy a expandir. Primero para i.
1, 1, 2, 2, 3, 3. Ya lo he expandido. Ahora voy a expandir cada uno de estos términos respecto de J. Esto se va a expandir en 3 términos, este también en 3 términos y este también en 3 términos. Ahí está. J11, J22, J33. Y es 1. Para I2 expando también nuevamente 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y para I igual a 3, igual J nuevamente 1, 1, J22, J33. Ya está. El sistema es ortogonal. Si pensamos en un sistema ortogonal, si el sistema es ortogonal, como dice esto, hay algunos términos que se anulan. ¿Cuáles se me van a anular? Los términos cruzados se nos van a anular. Se me va a anular este, se me va a anular este se me va a anular, este se me va a anular, este se me va a anular y este. Y me quedan simplemente estos términos de la diagonal. Y esta es la expresión del laplaciano para cualquier sistema. Fíjense, si yo supiera esto en cálculo 2, esta formulita, esa pregunta que me hacían en el examen lo resolvía en 30 segundos, ¿no? Solo tengo que conocer el determinante o el jacobiano de transformación de las cilíndricas, por ejemplo, y en este caso su recíproco, esto que es el jacobiano de transformación, la raíz de rho, esto mismo que está por acá, y los elementos del tensor métrico recíproco. Los reemplazo ahí y ya está. Y ya está. Calculado. Más fácil. Una fórmula de recurrencia. Es como una receta de cocina, ¿no? Es como una receta de cocina. Esto hacemos en cálculo 2 a pulso. Acá lo hacemos con una formulita. Y considerando espacios vectoriales, que es la parte más importante. Bueno, si no se olviden, aquí estoy haciendo un comentario simplemente si esto es igual a 0, la función es homogénea, ¿no? ¿Sí o no? Si eso es igual a 0, ¿se dice que la función es homogénea o no? Pregunta para la clase. Si eso es igual a 0, ¿se dice que es homogénea o no? ¿Algún valiente? Sí. No, se dice que es armónica. Se dice que es armónica. Y ahí está escrito, está acá, miren. Si el laplaciano es 0, decimos que la función es armónica y que por tanto pertenece al kernel del laplaciano. ¿Se acuerdan de la álgebra lineal? El kernel, que es la solución es el conjunto solución del espacio solución. Cuando resuelve un sistema de ecuaciones homogéneo y encuentran muchos vectores que se transforman en el vector nulo, ese es el espacio solución, ¿no? Ese es el kernel. Pero nosotros quisiéramos que la dimensión del kernel sea 0, porque de esa forma la única solución posible es la solución trivial, y en ese caso la matriz asociada a esa matriz, o la matriz asociada al kernel, a la nulidad igual a 0, es una matriz invertible. Eso se ve en álgebra lineal, ¿no? El otro operador diferencial, la divergencia. Fíjense cómo estamos haciendo. Primero hemos visto el gradiente, luego hemos visto el laplaciano. Ahora voy a ver la divergencia, aunque el orden creo que deberíamos cambiar. Creo que deberíamos ver primero la divergencia y posteriormente recién el laplaciano. Pero no importa, sí lo escribí. La formulita para la divergencia es esto, es bien facilito. Es facilito. Igual hay una sumatoria. Y no se olviden que este término, es el jacobiano de transformación, o el determinante en raíz del tensor métrico fundamental, que también es el jacobiano de transformación que calculábamos a través de una formulita como esta, ¿no? En cálculo 2. Es lo mismo, solo expresado de otra forma. Yo les decía, quiero ir del espacio X, Y al espacio R θ, polares, para integrar en coordenadas polares, en lo que sea. Ahí encontraba que su jacobiano vale R. Lo hallábamos así, encontrando X respecto de R, X respecto de θ, Y respecto de R y Y respecto de θ, ¿no? Pero también lo podría calcular, y encontrar el mismo resultado a partir del tensor métrico fundamental, de otra forma. También lo podría calcular
Bueno, con este jacobiano, porque cuando hacen el jacobiano encuentran los vectores de la base del espacio vectorial, ¿no? El jacobiano están los vectores de la base del espacio vectorial por columnas. Álgebra lineal nuevamente. Sigamos. Voy a expandir para el índice I, porque tengo un índice I repetido, S y S. Voy a expandir 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y esta es la expresión para la divergencia. Bien facilito. Es súper fácil, lo podemos llevar a una forma matricial, incluso esto. La podemos llevar a una forma matricial mucho más fácil. El rotacional. Bueno, no hay mucho problema con la divergencia, pero la novedad de la divergencia es que a partir de la divergencia puedo calcular el laplaciano, porque no se olviden que el laplaciano es la divergencia del rotacional. Entonces, fíjense lo que yo haría. Si me dan una función como el que me dieron acá, como el que me dieron en el caso de la esfera, y encontramos el rotacional de la esfera en coordenadas esféricas, por ejemplo, ahí, o en coordenadas cilíndricas, como hicimos acá, en coordenadas, se podría hallar primero este vector, usando la definición del gradiente, y luego encuentro su divergencia de este vector, sabiendo que esta va a ser su componente, que no tengo componente en la dirección de sub 2 y la componente en la dirección de sub 3 es 2z menos 8. Y como ya tengo identificado eso, a ver, y como ya tenemos la formulita, los reemplazo simplemente en la formulita y encuentro la divergencia. En vez de acordarme una fórmula más larga como esta, espérenme un cachito, jóvenes. Tema de trabajo que siempre nos escriben. Sigamos. En vez de utilizar todo este chorizo que tengo acá, que es un poquito más complicado, digamos, puedo hallar primero el gradiente, que es fácil de hallar, y luego lo aplico en esta formulita. Y fíjense que ya tengo identificados mis componentes. Esos son los componentes del vector, y este es el jacobiano de transformación, o el jacobiano de coordenadas cilíndricas o esféricas. Y los reemplazo acá y tengo ya la divergencia de un gradiente, y eso es el rotacional. O sea, hay distintas formas de hacer lo mismo, ¿no? Dependiendo con qué se familiariza. El siguiente, el rotacional. El rotacional siempre es un poquito, no complicado, pero hay que tener cuidado con el rotacional. Y la definición del rotacional es un producto escalar, perdón, un producto vectorial. A ver, espera un cachito, siguen pidiéndome cosas como esta. Ya estamos. Este es el producto. Fíjense, no se hace de manera directa. Esto es un producto vectorial común y corriente. Pero al vector cuyo rotacional quiero encontrar, no lo pongo directamente, sino que lo multiplico previamente y en producto escalar con los vectores de la base. Y el producto escalar hay que tener cuidado, el producto escalar no es tan sencillo, ¿no? No es multiplicar componente a componente. En el producto escalar hay que tomar en cuenta la métrica del espacio vectorial en el que estamos trabajando. El producto escalar se hace como hicimos acá. Donde creo que hicimos acá un producto escalar y les mostré este producto escalar, les dije. Como esto es un producto escalar, así se hacen los productos.
Este es el producto escalar. Este es el vector que estoy multiplicando con este vector. Y al medio tengo que poner su métrica para hacer el producto escalar. También lo vimos acá, en este producto escalar. Fíjense, hay varias cosas que hemos aprendido, ¿no? Y que espero que no se olviden. Este es un producto escalar. También estoy multiplicando este vector consigo mismo en producto escalar, pero tengo que tomar en cuenta la métrica donde está este vector, en qué espacio vectorial está ese vector. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ahí estoy haciendo 3 productos escalares. A veces es preferible trabajar en base física, porque la métrica en base física normalmente es una métrica ortonormal. Entonces es más fácil, digamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto ya hemos avanzado. Acá. Este producto escalar hay que tener cuidado. Y delante de todo, fíjense, delante de todo está 1 sobre la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico fundamental. En otras palabras, el jacobiano de transformación. 1 sobre el jacobiano de transformación. Si estuviese en cilíndrica sería 1 sobre el radio. Si estuviera en esférica sería 1 sobre el radio al cuadrado por el seno de θ. Si estoy en coordenadas cartesianas rectangulares es 1. Es 1 simplemente. Ahora, si esto es para una métrica cualquiera, para una métrica bien general. Pero si la métrica es ortogonal, fíjense que estos productos escalares se vuelven así. Las componentes multiplicado por los primeros coeficientes G11, G22 y G33, si la métrica es ortogonal. Pero si la métrica no es ortogonal, estos términos van a ser más grandes. Y luego recién hago las derivadas y multiplico por eso. A eso se le llama rotacional. Eso se hace cuando hacemos el rotacional. Tengan cuidado con eso. Vean el Shaun también cómo lo hace para que lo vean de una manera un poco más didáctica, tal vez, no sé. Ejemplos de aplicación. Vamos a hacer un ejemplo bonito. Voy a hallar el flujo. Fíjense, ahora estoy volviendo al tema de evaluación del anterior parcial. Integrales de línea, integrales de superficie, porque en este segundo parcial vamos a dar exámenes o el examen va a ser de teoremas y coordenadas curvilíneas, 2 capítulos. Entonces, el ejemplo que he preparado acá es un problema de flujos que atraviesan una superficie, pero en coordenadas curvilíneas. Vean lo que vamos a hacer. Lo primero que me están dando es un campo vectorial que está expresado en coordenadas cilíndricas. Ojo, antes de que continúe, todos estos invariantes vectoriales, la divergencia, el rotacional, el gradiente, siempre están en base natural, a no ser que me lo digan que lo exprese en base física, pero siempre trabajen en base natural, en base E sub 1, E sub 2, E sub 3, en base contravariante, en otras palabras. Todo hagan en base contravariante. Base física, olvídense. La base física es solo para transformar un vector y nada más, o para simplificar mis datos. Pero normalmente los problemas se resuelven en base natural o en su recíproco. La base física casi no existe. Bueno, no se utiliza mucho, no es que no exista, no se utiliza mucho, excepto cuando yo quiera transformar un vector, digamos. Y este campo vectorial me lo están dando en cilíndricas y está en base natural. Ya no me están diciendo base física ni nada, no me están haciendo ninguna aclaración. Y quiero calcular el flujo que atraviesa esta superficie, que es un hiperboloide de un manto y con una altura que va desde -1 a 1. Vale decir una cosa así. Desde -1 hasta 1. Lo tengo que resolver en coordenadas curvilíneas. Si me lo piden, si me dicen hazlo en coordenadas curvilíneas, lo tengo que hacer. Yo siempre podría decir, bueno, no, yo me voy a aferrar a mi primer amor porque mi primer amor siempre es el más querido. Voy a transformar este vector a coordenadas cartesianas rectangulares y una vez que esté en coordenadas cartesianas rectangulares, recién voy a poder calcular el flujo. Puedo hacer también eso. Los resultados no van a cambiar. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero resolverlo en coordenadas curvilíneas directamente. Para eso necesito elementos de área, necesito productos vectoriales, necesito varias cosas. Veamos. Este es el flujo, ¿no? Esta es la expresión del flujo. Hay 2 formas para hacer eso.
o expreso el elemento de área en su forma vectorial o lo expreso el elemento de área en su forma escalar. En ese caso, el elemento vectorial de área es esto. Yo creo que voy a usar esta expresión. ¿Por qué? Porque tengo el campo vectorial ya en coordenadas cilíndricas en este caso. Puedo hallar el vector normal a la superficie con un gradiente y puedo hallar el elemento de área en coordenadas curvilíneas. Puedo hacer todo eso. Yo ya sé hacer todo eso. El elemento de área ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior. Esto ya lo he calculado. Ahora, si no se acuerdan, como que puede ser perfectamente normal porque tal vez nos estamos durmiendo en clases, está acá. Ya lo hemos resuelto. Hoy mismo lo hemos resuelto. Y hemos resuelto de dos formas, con métrica inducida y sin métrica inducida. Aquí están, miren. Ya he calculado con métrica inducida. Acá está de otra forma, hallando los vectores de la base. Este elemento ya lo he encontrado con coordenadas curvilíneas. Ya tengo mi elemento de área, mi elemento escalar de área. Entonces vuelvo a mi ejercicio y me pongo feliz, ¿no? Digo, esto yo ya lo he hallado, ya sé cómo se halla, sé de otra forma y ya tengo mi resultado. Y estoy copiando simplemente. No estoy volviendo a hacer, porque de hecho lo hemos hecho de dos formas para este ejercicio. Y puedo hallar el elemento de área para cualquier otra superficie. Acá es de un hiperboloide de un manto, ¿no? Podría ser para un cono, para una esfera, para un cilindro, para lo que quiera. Ahora puedo hacer para lo que quiera. El vector normal tiene que ser de la superficie, de esta superficie. Entonces lo que voy a hacer, como esta expresión está en coordenadas cilíndricas, a mi hiperboloide lo voy a llevar a coordenadas cilíndricas. Esto no es transformación, esto es parametrización. X al cuadrado más y al cuadrado es radio al cuadrado y z no se transforma. Este es el hiperboloide de un manto, esa misma superficie que tiene la forma de un asiento, de los que nos venden celulares en la Eloy Salmón, de dos colorcitos los ponen, ¿no? Esos asientitos han debido ver, verdecitos, rojitos, así combinados los colores, sobre una tapa negra donde la gente se sienta. Así son estos asientitos. Ese es un hiperboloide de un manto. Cuando vayan al Eloy Salmón y le dicen, vendeme o cuánto cuesta tu hiperboloide de un manto, al que les está vendiendo. Y les debería dar el precio de este asiento. Ya está, ya tengo en coordenadas cilíndricas. Voy a hallar su gradiente, ya sé su formulita del gradiente. Como las cilíndricas son una métrica ortogonal, ya puedo hallar. Solo tiene tres términos. Entonces tengo la derivada de ρ, que es esta ecuación, respecto del radio, respecto del ángulo y respecto de z. Y estas métricas también ya las tengo. Ya sé, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1 sobre r al cuadrado, que los pongo acá. 1 sobre r al cuadrado, 1 y 1. Encuentro las derivadas. La derivada de esta función respecto del radio vale 2 veces r, la derivada de esta función respecto del ángulo vale 0 y la derivada de esta función respecto de θ vale 2 veces z. Y ya tengo mi gradiente. Y este vector es un vector perpendicular a la superficie, que es lo que me pedían, que es este vector n. Ahora, este vector n lo tengo que multiplicar con el campo vectorial. Eso es lo que voy a hacer. El gradiente lo tengo que multiplicar con el campo vectorial. Bueno, en principio estoy hallando el módulo de esto, ¿no? Del gradiente. Porque voy a necesitar para encontrar el vector normal unitario. Porque este n es el vector normal unitario. Se puede hacer de otra forma también, pero estoy haciendo como está en el Xiang. Entonces, este es un vector normal unitario. Acá yo he encontrado el gradiente, pero este vector es un vector normal, pero todavía no es unitario. Lo voy a volver unitario encontrando el producto escalar. Este producto escalar, fíjense, lo he hecho de manera directa, pero en realidad no está tan bien, porque en realidad lo que yo debía haber hecho es esto. Debía haber hecho... lo he hecho así porque en este caso no varía el resultado, pero debería haberlo hecho así en realidad. Esto debería haber dicho que va a ser igual a este vector, cuyas componentes son 2r. No tengo componente acá, esto será 0. Y la componente es menos 2z. La otra componente. Acá tendría que poner el tensor métrico fundamental, los G sub i j.
o PQ, como también se les llama. Y esto es una matriz diagonal, ¿no? Una matriz diagonal. 1, R al cuadrado, 1. Y luego aquí tengo el propio vector, 2R nuevamente, porque estoy haciendo ese producto. Pero yo hice directamente de manera directa. ¿Por qué? Directamente de manera directa, valga la redundancia. ¿Por qué lo hice de manera directa? Porque si me fijo, este vector es unitario y este vector también es unitario y la métrica es ortogonal. Es como si fuese coordenadas cartesianas rectangulares. Hubiese sido un poquito diferente si hubiese tenido I sub 2. Pues ahí tendría que haber hecho esto. Pero aquí tengo E sub 1 y E sub 3 y esos vectores ya son unitarios, así que es como cartesianas rectangulares. Pero esto es lo que realmente deberían hacer, un producto escalar tomando en cuenta la métrica. Haciendo ese desarrollo y con esa aclaración que acabo de hacerles, fíjense, E sub 1 escalarmente con E sub 1 es 11, E sub 1 escalarmente con E sub 3 es G13. Estoy colocando los términos que corresponden, ¿no? Solo que estos términos, este por ejemplo se va a anular, este vale 1, este vale 1, este se anula y este se anula. Y me queda simplemente esto. Tengan cuidado con esas cosas. Tengan cuidado con esos detalles que a veces uno deja de lado porque está súper acostumbrado a la base canónica y piensan que siempre se hace igual. No, acá hay que tomar en cuenta la métrica, el tensor métrico fundamental. Ya tengo el módulo, por lo tanto ya tengo mi vector unitario, el vector dividido entre su módulo. Ahora tengo que multiplicar estos dos vectores en producto escalar nuevamente. Nuevamente tengo que hacer esto. Pero también lo puedo distribuir directamente y acordarme de sus resultados, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser R por R, voy a tener R al cuadrado, E sub 1 con E sub 1. Luego R con Z, E sub 1 escalarmente con E sub 3. Eso para mí es G13. Luego tendría que ser este con este. Z por R, E sub 2 escalarmente con E sub 1. Para mí eso es G21, pero eso vale 0. Y luego tengo este con este y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y encuentro mi producto escalar. Ya tengo mi producto escalar. Haciendo alguna simplificación, porque R al cuadrado menos Z al cuadrado vale 1, así que puedo eliminar este término que tengo de arriba, porque esto es la ecuación del hiperboloide justamente, de un manto, que aparece aquí arriba, y eso sé que vale 1, lo reemplazo por 1, y esta es la integral del flujo que tengo que calcular. Reemplazo mi elemento de área, y mis coordenadas son Z y θ. Z de dónde a dónde, de menos 1 a 1, y θ de 0 a 2pi. Y fíjense que este término se me va con este término, y el resultado es 4pi. Lo he resuelto en coordenadas curvilíneas. He encontrado elementos de área, he hecho productos escalares, he hecho lo mismo que siempre, solo que ahora con coordenadas curvilíneas. Este es un ejercicio bonito, es un ejercicio que vale la pena, ¿no? No les estoy pidiendo que encuentren solo elementos de área, no les estoy pidiendo que encuentren solo un producto escalar, no les estoy pidiendo que encuentren un vector perpendicular a la superficie. Todo eso ustedes ya saben. Todo eso ustedes ya saben. Entonces, lo único que hice acá es aplicar todo eso que ya sé y resolver un viejo problema del capítulo 2 o del capítulo anterior, ¿no? Cuando calculábamos flujos, del capítulo 2, creo, cuando veíamos integrales vectoriales. El capítulo 3 es teoremas y el capítulo 4 es coordenadas curvilíneas. Y con eso damos por concluida nuestra clase de hoy. Y hasta acá es su examen segundo parcial. Hasta acá es su examen. Y ese examen, si no me equivoco, vi muy de pasada, con una lectura bastante veloz que hice, creo que es el siguiente miércoles, a las 4 o 5 de la tarde. Presencial, me imagino que va a ser. Yo creo que en el transcurso de hoy y mañana va a salir ya el cronograma de exámenes y el examen es el día miércoles. Esta tarde, después del almuerzo, les voy a publicar una práctica. Son 5 o 6 ejercicios. Les va a servir para que estudien, más lo que van a hacer estudiando del Xiaon o de donde vean, más lo que hagan con el ayudante, y la práctica me van a entregar como documento físico durante el examen. La práctica lo voy a publicar hoy, después del examen, en 1 hora o 2 horas va a estar publicado.
que son temas del anterior capítulo y de este, para que ustedes puedan practicar un poquito. ¿Alguna duda antes de que me vaya? Ninguna. Bueno, me alegro que se entienda todo, bueno, aunque no estoy seguro de que eso ocurra. Así que, jóvenes, nos vemos el día viernes, que va a ser nuestra última clase antes de nuestra semana de exámenes, de evaluación. Y en esa clase vamos a hacer una clase de ejercicios, una clase extra de ejercicios. Nuestra clase de clases habituales, más lo que puedan hacer. No sé, creo que sábado les toca ayudantía, más lo que hagan el sábado, más la práctica, más lo que estudian. Todo debería sumar para dar ya estoy bostezando, un buen segundo parcial. Espero que su nota mejore, ¿no? Con relación al primer parcial. Aunque yo tengo mis dudas porque venimos muy pocos, ¿no? Venimos 25 personas y de esos 25 aprobarán 5 o 6 y el resto, los 80 o 100 restantes que tenemos en el paralelo, ni vendrán o no darán un buen examen, darán lo que leen en el chat y lo que ven en los videos acá, que no sé si será suficiente, ¿no? No sé si será suficiente. Ok, jóvenes, con eso nos vemos el día viernes. Cuídense y estén atentos. Esta tarde les voy a publicar la práctica. Hasta el viernes.